Buen día a todos. Dirección Eficaz les da la más cordial bienvenida este 14 de junio de 2022, ya que les hemos preparado una serie de temas sobre la metrología y normatividad en México, pues con el objetivo de que puedan conocer las bases y las razones por las que se deben aplicar hoy en día, como son las normas ISOs o la norma 17025 que se aplica a los laboratorios. Esta semana vamos a comenzar haciendo referencia a la historia de la metrología en México, donde de manera concreta hablaremos de la evolución de la medición desde la época de los mexicas, pasando por la colonia, la reforma, hasta nuestros días. Y con esto pues pueden surgir preguntas de que, ¿qué es metrología? ¿En qué la ocupo? ¿De qué me sirve? ¿O dónde la veo? Y pues para entender la importancia vamos a ver unos sencillos ejemplos que son cotidianos. Aquí podemos observar una serie o una pila de bultos de cementos. Estos, pues, ¿para qué los empleamos? Pues ya sabemos que para la construcción de casas o edificios. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que a la hora de adquirir el cemento se llega a pedir 1 tonelada, 2 toneladas, media tonelada, de acuerdo a lo que se necesite. Ahí aquí estaremos hablando de las medidas de peso, al igual que cuando nosotros acudimos al centro comercial o a la frutería para adquirir nuestros víveres en las medidas de kilogramo o gramo igual, de acuerdo a nuestras necesidades. Y no nos escapamos al acudir al médico, que nos suelen pasar a la báscula para que sea parte de nuestro diagnóstico. Y también, pues acá estamos empleando las medidas de peso. Además de estas, pues tenemos también las medidas de distancia, como son los kilómetros o metros. Y pues también las medidas de tiempo que están dadas en horas, minutos o segundos. Y no olvidemos las medidas de capacidad, que las que más solemos ocupar son los litros o mililitros. Por lo que nos vamos a remontar a la época de los mexicas. En este caso, pues ya estamos hablando de la época prehispánica. Y los mexicas, pues fueron los primeros en desarrollar su propio sistema para la medición de sus tierras, casas, templos y pirámides, en donde su forma de medición estaba basada en las dimensiones del cuerpo humano. Pero pues esto sí llegaba a carecer de exactitud, porque pues todos medían de forma diferente. El sistema métrico mexica era basado en unidades de múltiplos y submúltiplos, y quienes hacían la medición eran conocidos como tlacuilos, y entre sus tareas estaba la de registrar dichas mediciones en códices. A continuación, vamos a observar las medidas de longitud de acuerdo a los mexicas, y los nombraban. Por ejemplo, cuando correspondía a la distancia del pie izquierdo a la mano derecha con el brazo en lo alto, la cual era una medida de aproximadamente 2.50 metros, se le denominaba Senmatl o Nehuitzantli. También medían a través de la distancia entre una mano y la otra mano, con los brazos extendidos, y aquí podíamos encontrar una dimensión de 1,60 o 1,65 aproximadamente. También partían de una medida que comprendía la mitad de la distancia del pecho hasta el dedo más largo de la mano con el brazo extendido, a lo que ellos le decían Senyoyotli. También, cuando correspondía a la estatura de un hombre, con un equivalente de aproximadamente 1,60 para hombres y 1,50 para mujeres, se le denominaba Kenequetzali. Y cuando ellos medían la distancia del hombro a la punta del dedo anular, aproximadamente era una dimensión de 80 centímetros, ellos le decían Sema Koji. Y la distancia del codo a la punta del dedo anular le decían semol liptl, y la medida de un pie le denominaban senchokpali. La distancia dada en un paso normal, ellos le decían sentlak shitl. La distancia de la palma de una mano medida entre los dedos pulgar y meñique, que equivalía aproximadamente a 18 centímetros, se le denominaba semit selt.
y también a la longitud y anchura promedio del dedo índice de la mano, equivalente aproximadamente a 17 centímetros, se le llamaba semampiji. También tenían las medidas de capacidad, que ahora pues nosotros conocemos como los litros, los mililitros, los galones, en fin. Ellos, por ejemplo, para que pudieran medir la unidad menor para líquidos, era una gota de algo. El instrumento que ellos ocupaban era un pequeño recipiente de barro con una acanaladura especial y le llamaban Central Chipinigi. Y ellos cuando querían medir la cantidad de líquido que puede absorber una bola de algodón de tamaño de medio huevo, a ellos lo denominaban Sempo Poji. También empleaban el método de una cuchara, a lo que le llamaban Semiskoji, Sema Cuacuitl, Senchumatli, y que literalmente significaba una cucharada, y lo único que varía era el tamaño, forma y material del instrumento. Aquí una cosa muy importante, porque tenían la cantidad medida de masa de maíz para hacer tortillas, y a esto se le llamaba testal, y era una porción o pelota de materia blanda, y ellos le decían centlaolologi. Para que ellos pudieran medir los sólidos, lo contaban por puñados y lo denominaban centla mapicli. Los mexicas también tenían las medidas de capacidad, lo que hoy conocemos como litros, mililitros o galones. Y ellos denominaban a Centla Chipinigi como una unidad menor para líquidos, que significaba literalmente una gota de algo. Y el instrumento para esta medida era un pequeño y elaborado recipiente de barro con acanaladura especial. El Sempopoyi era la cantidad de líquido que se podía absorber en una bola de algodón del tamaño de medio huevo. El Semiscoli, Sema Cuacuitl, Senchumatli son unidades relativas a cucharas, y todo significaba una cucharada y solo iba a variar en cuanto al tamaño, forma y material del instrumento. Centlaolologi era una porción o pelota de materia blanda, y dentro de esto estaba el testal, que era la medida a la que se refería la porción de masa de maíz necesaria para hacer una tortilla. Esto nos da a entender que las tortillas que hacían eran por lo general del mismo tamaño, porque tenían su medida propia. Centla Max Picli era una unidad para sólidas contados por puñados. Acalli, que quiere decir canoa, y como tal pues era considerada como una unidad de medida para líquidos y para sólidos, y posiblemente tenía una medida de unos 27.26 litros. El Tlacompixtli era una medida equivalente a la fanega española de unos 54 litros aproximadamente. Con esto podemos ver que un patrón de medida prehispánico que permaneció prácticamente sin modificarse en la época de la colonia fue el tlamamayi, y este consistía en la carga soportable durante una jornada laboral para quien llevaba a cuestas el llamado tlameme, es decir, el cargador del México antiguo. El sistema de pesas y medidas en la época de la colonia estuvo fundamentado en 3 unidades básicas, que se refiere a la vara castellana, la libra castellana y los segundos para especificar el tiempo. De estas unidades se derivan las demás en cuanto a múltiplos y submúltiplos, y no había variación decimal. Y por ejemplo, aquí la vara nos dice que se dividía en 3 pies, el pie en 12 pulgadas, la pulgada en 12 líneas y la línea en 12 puntos. Y el único múltiplo era la legua, que equivalía a 5,000 varas. Las superficies se llegaban a valorar en varas cuadradas y los volúmenes en varas cúbicas. Es en 1857 cuando México
adopta ya formalmente el sistema decimal en plena reforma durante el mandato del presidente Benito Juárez y en 1883 se establecen oficinas verificadoras de pesas por el general Manuel del Refugio González Flores, que fue el que inició las gestiones para que nuestro país se adhiriera al Tratado del Metro. En 1889 es cuando se celebra la primera Conferencia General de Pesas y Medidas en París, donde se presentaron 40 patrones de masa, las cuales tenían estas características: tenían una forma cilíndrica de altura igual a su diámetro y estaban fabricados en una aleación de platino iridio, producidos por virtud del Tratado del Metro por la casa inglesa Johnson Matthey & Co. Estos patrones tenían un número progresivo y a México se le entregó el número 21, el cual fue recibido por el ingeniero Manuel Hernández Leal el 23 de enero de 1892. La contribución de México para que pudiera haber ingresado al tratado fue de 22.335 francos y ya para el año siguiente tuvo que pagar una cuota de 2.878 francos. Por desgracia, pues las gestiones se detuvieron por cuestiones políticas hasta después de la segunda reelección de don Porfirio Díaz y fue hasta el 4 de agosto de 1890 cuando se notificó ya por fin la adhesión de los Estados Unidos mexicanos al Tratado del Metro. Y posteriormente pues ya fue promulgada la Ley de Pesas y Medidas de 1905 por Porfirio Díaz, que declara en su artículo 40 como patrón nacional de masa al kilogramo número 21, conjuntamente con el de longitud con el número 25, y con esto pues fueron los primeros patrones nacionales legalmente declarados en nuestro país. Conforme avanza el tiempo, México se vuelve usuario de normas extranjeras. Por ejemplo, en la industria petrolera usa normas del American Petroleum Institute con siglas API. Ya en 1942 se emite la primera norma industrial mexicana y para 1975 ya se disponía de 2.298 normas oficiales mexicanas, siendo 401 dedicadas a la industria química, 248 a productos alimenticios, 102 a vehículos y solo 5 a instrumentos de medición. En los años 80, por decreto, se forma el Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba, con siglas SINAP, también el Sistema Nacional de Calibración, con siglas CNC, y por primera vez se presenta el proyecto CENAM. Durante esta época, la evaluación de la conformidad se hizo con normas adaptadas de las versiones internacionales. Ya en 1989 aparece la serie del Sistema Nacional de Calidad para la evaluación de la competencia técnica de laboratorios con base en las normas internacionales vigentes, pero sin llegar a ser equivalentes. Y la primera versión de ISO 9000 se emite en 1987 y la norma mexicana correspondiente se emite hasta 1990. Pero es alentador contemplar que ya la segunda versión de la ISO 9000 se emitió en 1994 y la norma mexicana respectiva es emitida en 1995. En el año de 1994 representa un hito para el sistema de mediciones, normalización, pruebas y calidad en México, ya que se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y con esto se inician las operaciones del CENAM en sus instalaciones del Marqués Querétaro. Y es en 1995 cuando el CENAM documenta un patrón nacional por primera vez. Ya para 1999, la entidad mexicana de acreditación es autorizada como un organismo acreditador de organismos certificadores, unidades de verificación y laboratorios de calibración y de pruebas. De esta manera se pretende aplicar cabalmente las normas y pues poder verificar su cumplimiento en sistemas, productos y organismos. Concluimos diciendo que ha habido una gran evolución
en cuestión de medición en nuestro país. A través de este tiempo, pues se ha ido modificando con la finalidad de que se homogeneicen las medidas. Y es importante conocer las bases para que podamos entender el por qué empleamos este sistema de medición. Además también que pues es la base de lo que es la normatividad aquí en México. Y pues para la siguiente semana estaremos hablando de lo que es certificación, el por qué certificar, dónde certificar. Esta plática está programada para el próximo 21 de junio a la misma hora. Pues no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube. También para que puedan ver los cursos que están programados para este mes de junio. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Leticia Gómez González, encargada del área de calidad de Dirección Eficaz. Y pues nos vemos la próxima semana.